Existen, según los habitantes del Himalaya, 3 tipos de yetis. El pequeño yeti, llamado yete o mitre, es rechoncho y de la talla de un hombre o algo menor, entre 1,4 y 1,7 metros. El gran yeti, llamado chuti por los Sherpas, mide entre 2 y 2,75 metros de altura. Un tercer tipo de yeti, al que llaman Nyalmo o Michenpo, es un gigante carnívoro, antropófago, de 4 a 5 metros de altura. En los tibetanos, existe un tercer tipo de yeti, al que llaman Nyalmo o Michenpo. Es un gigante carnívoro, antropófago, de 4 a 5 metros de altura, que habita en cuevas inaccesibles por encima de los 4.000 metros y se desplaza en grupos. De estos titanes existen pocos testimonios, pero parece ser que también se han encontrado sus huellas, de 45 a 60 centímetros de longitud. Bernard Jubelmans, una de las figuras más importantes dentro del campo de la criptozoología, dijo que durante el curso de su investigación sobre el yeti de los Himalayas, se enteró de no menos de 3 tipos distintos de criaturas que vagaban por las vastas montañas. Esta opinión, dijo Jubelmans, en su libro En la pista de los animales desconocidos, fue confirmada en 1957 por un lama tibetano llamado Punjabaira, sumo sacerdote del monasterio en Budnat, que pasó 4 meses en las montañas y trajo de vuelta la información sorprendente pero valiosa de que la gente de las montañas tibetanas conocía 3 tipos de muñecos de nieve. Estaba el Rimi, una bestia hombre de cerca de 3 metros de altura que vivía en el valle de Baruncola, en el este de Nepal, y que era específicamente omnívoro. Luego estaba el Raxibompo, una bestia de proporciones más o menos humanas, y que Jubelmans dijo, debe ser el serpa rojizo yete o mite que deja las huellas de 20 a 23 cm de largo que la expedición Daily Mail encontró en tales cantidad. Finalmente, estaba el imponente y aterrador Nyalmo. Jubelmans fue directamente al grano. Los Nyalmos son gigantes reales, entre 4 y 5 metros de altura, con enormes cabezas cónicas. Continuó, vagan en fiestas entre las nieves eternas por encima de los 4.000 m. En un país tan vacío, no es de extrañar que sean carnívoros e incluso devoradores de hombres. Jubelmans preguntó al Nyalmo, ¿realmente existen o son solo un mito? Admitió haber oído hablar de yetis con pies de entre 45 y 60 centímetros de longitud, pero tuvo el cuidado de calificar esto al afirmar que la evidencia es demasiado esbelta para que podamos sacar conclusiones satisfactorias. Posiblemente los Nyalmos son una adición inventada basada en la creencia de que los yetis aumentan de tamaño cuanto más alto se va. El criptozoólogo Loren Coleman dice, cuando Sir Edmund Hillary fue al Himalaya en busca del yeti, él y su colaborador, el periodista Desmond Doig, notaron que había varios primates desconocidos que se dice que todavía están por descubrir de manera formal. Entre las variedades se encontraba una llamada Nyalmo. Hillary y Doig se enteró de la Nyalmo en el centro norte de Nepal. Se decía que era, de tamaño gigante, hasta 20 pies de alto, como un hombre, peludo, y se le daba a temblar pinos gigantes en pruebas de fuerza mientras que otros Nyalmos se sentaban y aplaudían. La cuestión del curioso comportamiento de los Nyalmos, a los que se refiere Coleman, fue narrada más gráficamente por Jean Marques Riviere. Fue en 1937 cuando surgieron por primera vez los detalles de la cuenta de Marques Riviere, uno que Bern Jubelmans recogió con entusiasmo. Según Marques Riviere, tuvo ocasión de hablar con un peregrino indio que se encontró personalmente con un grupo de Nyalmo en las tierras salvajes de Nepal. Crypto Journal describe el encuentro extraordinario de una manera que sugiere que las bestias tienen un alto grado de inteligencia e incluso pueden tener alguna forma de sistema de creencia espiritual. Las criaturas estaban paradas mientras formaban un círculo y cantaban, como si estuvieran haciendo un ritual religioso o algo por el estilo.
Una de las criaturas parecidas a Yeti estaba golpeando con entusiasmo un tronco hueco de un árbol, como un hombre golpeando sus tambores para crear algo de música. Los otros continuaron sus cánticos, pero sus rostros parecían estar llenos de una expresión triste. Con esta vista, los aventureros pensaron que las criaturas actuaban como personas típicas y que no deberían temerse. Pero eventualmente, debido a los temores de la creación masiva de las criaturas, decidieron alejarse sigilosamente para evitar conflictos. Lo que bien pudo haber sido una descripción del enorme, y según se informa extremadamente peligroso y violento, Nialmo vino de Charles Toune, quien se embarcó en una búsqueda de la verdad del Yeti en diciembre de 1953, una expedición que fue organizada y financiada por los británicos. Daily Mail periódico. Mientras se encontraba en Darjeeling, a Toune se le informó sobre una criatura conocida como Lomun que, en retrospectiva, bien podría haber sido la Nialmo. La historia contada a Toune fue así. Hace mucho tiempo había una bestia en nuestras montañas, conocida por nuestros antepasados como Lomun, lo que significa en nuestro idioma mountain salvaje. Su astucia y ferocidad eran tan grandes que podían competir con cualquiera que lo encontrara. Siempre podría burlar a nuestros cazadores Lepcha con sus arcos y flechas. Se decía que el Lomun vivía solo, o con muy pocos de su clase, y fue algunas veces en el suelo, y algunas veces en los árboles. Fue encontrado solo en las montañas más altas de nuestro país. Aunque se hizo muy parecido a un hombre, estaba cubierto de pelo largo y oscuro, y era más inteligente que un mono, además de ser más grande. Parece que, en un grado significativo, las bestias estaban luchando por su propia supervivencia, la gente se hizo más numerosa, el bosque y el campo salvaje menos, y el Lomun desapareció. Pero mucha gente dice que aún se encuentran en las montañas de Nepal, lejos del oeste, donde los Sherpas los llaman Yeti,